20 siglos de caminar dejando huellas en la historia que quedan ahora en artistas y creadores que nos darán otros 20 siglos de vida. Esto es Confluencias Culturales. Estamos en la casa taller del joven artista, porque todavía se puede decir joven artista, Víctor Pomacanchari, ¿no? Entonces nos ha acogido muy gentilmente en su casa, en su taller. Y Víctor, tú eres de Salwa, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo así te nació el gusto o la inclinación o el placer de pintar, o la tortura para pintar? No sé, ¿cómo lo ves? Bueno, en primer lugar agradezco la presencia del profesor Felipe López para conversar algo, ¿no? sobre la pintura, sobre el trabajo artístico. Yo nací en Sarwa, toda mi familia, mis padres son sarwinos, y bueno, acá me trajeron casi a los 4 años. Ah, muy joven. Viví con una señora que ya falleció hace tiempo, la esposa del doctor Manuel Jesús Pozo. Y en su casa yo he vivido, me ha criado prácticamente. Entonces, había dibujos. Ella misma cuando era joven dibujaba, pero con unos lápices, ¿no? Entonces esas cosas me ha hecho que yo también despierte cierto interés en eso, porque empecé queriendo ser carpintero, por ejemplo, porque tengo un hermano que es carpintero. Entonces siempre me decían de que tenía que aprender un oficio. Entonces con esa idea me matricularon también en la escuela artesanal. Ya sabes que era el director, el señor Orribari, que quedaba acá en Girón Bellido. Entonces aprendí tallado en madera. En esa especialidad éramos como 2 nomás. Mayormente habían más alumnado en las otras especialidades. Tallado en madera era una cosa, algo de lujo, ¿no? ¿Ya? Aprendemos la parte esencial, ¿no? Con un buen maestro, y a la vez nos hacía dibujar. Los pétalos de rosas, la forma de las rosas, el movimiento de las hojas de acanto. En ese transcurso yo me encuentro con Guzmán Ramos Calle, que todavía era estudiante en la Gran Unidad. Que después Guzmán Ramos Calle, perdón, que después ha sido pintor también. Claro, dibujante, es pintor, claro. Actualmente es pintor, ¿no? Sí, sí. Entonces, él se venía corriendo en cada recreo, con su uniforme, ese beige todavía. Y también a la vez frecuentaba acá la Escuela de Bellas Artes, aquí que quedaba en los Portales. Yo no conocía, ¿no? Yo tendría pues 12 años, 13 años.
Y también nos llevaba, nos engañaba. Vamos a Bellas Artes, allá van a ver cómo se dibuja. Desde ahí empezamos a frecuentar los talleres, ¿no? Porque esa vez era libre, pues el ingreso, ¿no? Era libre, cualquiera podía entrar, pasearse por los talleres, ¿no? Estamos hablando, disculpa, de los años 70. Más antes. Más antes todavía. Más antes. Ya. Del 60, porque yo he visto el golpe de Estado de Velasco ya frecuentando a la escuela. Ya. ¿El director en esa fecha quién era de la escuela, te acuerdas? No. Había un señor Cabrejos. Cabrejos, claro, sí. Ya. O sea, fue antes de Delfín, del escultor. A Delfín no lo he conocido ahí. Ya, todo después. Pero dejé 1 año, 2 años, nuevamente volvía, nuevamente, en ese plan, ¿no? No era una cosa formal, ¿no? De esa manera empecé a frecuentar a la escuela y de ahí ni más he vuelto a salir. Ya. Hasta ser profesor estos años, ¿no? Así es, así es. Porque uno, sabiendo que tú eres de esa obra, uno podría pensar, imaginar, que tu afición hacia el arte, al dibujo, ha salido de las tablas de Sarva, que en esa fecha no eran muy conocidas. No era conocida, ahora eso yo ya... tampoco no conocía. Exacto, entonces no ha sido entonces a través de las tablas de Sarva que porque además saliste muy joven de la... Y además en las tablas de Sarva tiene otras características. Sí, sí. Lo que yo hago ahora es una cosa académica, europeo, ¿no? Sí, el óleo, el pincel, claro. El lienzo. Sí. Sarva, naturalmente, la tabla de Sarva sería tema de otra conversación, claro. de otra película. En todo caso, tu pasión comienza ahí, en la Escuela de las Artes, de una manera informal, como dices, porque no había ni examen de ingreso, todo el mundo podía entrar y salir, ¿no es cierto? Ya. ¿Y tus primeros contactos con qué profesores han sido? ¿Te acuerdas? Casi no me acuerdo mucho, pero el que más me recuerda es el profesor Suárez, Alfredo Suárez. Yeah. Carlos Mendoza Aguado, sí. ¿ya? Y otros profesores que no eran necesariamente de las artes plásticas, a Hidalberto Perlacios, ya. Y posteriormente nos encontramos con Víctor Mongrú, claro. Que ha sido también mi profesor. Sí, sí. Y así a Víctor Flores Gutiérrez, ¿no? Víctor Flores también, sí. O sea, lo que es interesante en estos Mario Jauregui. Mario Jauregui, naturalmente, sí, sí. Que era tu vecino, creo, vivía por acá. Sí, acá arriba. Así es. Entonces estamos, en realidad, estamos un poco para la información, para completar un poco la información del artista. Estamos en el Girón Callao, al costado, su casa es colindante con el colegio, escuela, institución educativa que se llama María Auxiliadora, ¿no? Entonces, siguiendo con tu itinerario, digamos así, en el mundo del arte, tuviste profesores que pertenecen a la generación del 60, 70, ¿no? Sí. Entonces, profesores que tienen mucha trayectoria y que se les recuerda un poco a algunos, ¿no? Sí. Entonces, pero tú escogiste entre las diversas tendencias que hay en el arte, en la pintura, como sabes, hay retratistas, hay paisajistas, hay pintura moderna, etc. ¿Cómo así, digamos, tú escogiste, digamos así, más esta temática de paisaje, de la realidad de Ayacucho, ¿no? De una manera casi bastante formal, ya empecé conociendo a Alfredo Felices. Alfredo Felices, ¿no? Que es Carlos Taipa Augurio, que Taipa viene de Lima recién formado, joven, y era el que jalaba a los alumnos, y nosotros nos íbamos a su taller. Yeah. Y todo el mundo pintaba ahí, se contagiaba la pintura. Cuando Felices pintaba era contagiante. Yeah. Resolvía con cierta facilidad la figura humana, el bodegón, el paisaje, y nosotros queríamos ser como seguirle, ¿no? Sí. Entonces, de esa manera es que yo me he inclinado tanto a la naturaleza muerta, que llamamos bodegón, y al tema paisajístico y al retrato. El retrato más que nada como un fin económico, ¿no? Porque es una forma de recursearse económicamente. Claro.
claro. Porque desde tu época la gente no compraba mucho pintura. No. O sea, eso no ha cambiado, infelizmente, Víctor. Mira, estamos en el 2020. Había formas de recursearse para nosotros. Estaba en boga en los colegios, primaria, secundaria, que pedían láminas a los alumnos. Y los alumnos venían pues directamente a Bellas Artes a mandar a hacerlos. Era una forma de recursearse, ¿no? Claro. Material didáctico. No vendíamos cuadros, yo no he vendido cuadros hasta cierta etapa, ¿no? Donde yo empecé a poner cierta calidad, ¿no? Claro. Pero más antes no, yo no saboreaba, yo hacía carritos de madera, ¿no? Marca Chevrolet, marca Ford, bien acabados, porque eso había aprendido en la escuela artesanal. Para tener un poco de recursos. Sí, con eso, no solamente a mí, sino en mi casa, ¿no? Tenía que recursearme, porque eso era como un juguete, ¿no? Pero en el fondo no era juguete, era pues para tenerla ahí como adorno. Interesante eso. Sí, qué lástima que no lo hayas guardado. De repente tienes alguno todavía. No, nada. En todo caso, el hecho en sí de que ustedes en los años 70 no vendían cuadros no ha cambiado, infelizmente. Estamos en el 2021, o sea, cerca del bicentenario, del famoso bicentenario. Igual la gente no compra pinturas. Peor ahora, ¿no? Bueno, ahora es todavía peor por la situación. Pero no me quejo. Pues ya no trabajo en la escuela como 3 años y siempre he tenido la posibilidad de vender o recibir encargos, ¿no? ¿Hasta ahora? Hasta ahora. No solamente pinto cuadros, ¿no? Pinto murales, ¿no? Tipo decorativas, ¿no? Claro. No tanto la calidad artística, ¿no? Pero, ¿no? Son formas de recursearse económicamente. Yo creo que es esa también la intención de la Galería del Bicentenario, es uno de los, creo, fines de esta Galería del Bicentenario, hacer conocer a los artistas que infelizmente no tienen ahora, sobre todo con la situación de la pandemia, no tienen mucha posibilidad de exponer, de mostrar sus trabajos, etc. Entonces, la Galería del Bicentenario no solo está haciendo, digamos, documentos de los pintores antiguos, tradicionales, que merecen todo el homenaje como Alfredo Suárez, pero también está tratando la Galería Bicentenario de promocionar, si podemos llamarlo así, a artistas como tú, ¿no? Que tienen calidad pictórica, ¿no? Y al mismo tiempo que merecen ser más conocidos. Entonces, pensamos que la Galería Bicentenario puede organizar una exposición personal tuya, ¿no? Sí, porque de esa manera estaríamos motivando también a nuevos elementos, ¿no? Nuevos jóvenes. Así es. Para que le den calidad a su obra, ¿no? Porque esa es la parte donde nos hemos descuidado en los últimos años, porque en la escuela hay una crisis de enseñanza, ¿no? Entonces, no hay lo que teníamos nosotros en tiempos pasados, un profesor que domina su oficio, que conoce su oficio, y eso hasta, sin hablar mucho, ya está contagiando, ¿no? Claro. Sin hablar mucho, Suárez no era muy hablador. Perlacios no era hablador, a Perlacios tenía que sacarle con cucharita, ¿no? Y hablaba 2, 3 palabras y era como mudo, ¿no? Pero mirando cómo resolvía la escultura, porque él más ha enseñado escultura, nosotros aprendíamos. Ese detalle es lo que está faltando ahora en la escuela. En la escuela no hay. Es más teórico. Incluso hay un rechazo a esa forma de enseñanza con ejemplo, ¿no? Sí. Que dicen que el profesor no debe pintar en el taller, no debe dibujar en el taller porque va a contagiar a los alumnos. ¿No? Y eso no había antes. Nuestro profesor dibujaba, pintaba junto con nosotros. Claro. Y eso era lo que a nosotros nos gustaba, ¿no? Y de esa manera aprendíamos. Aprendían, se contagiaban, se influenciaban, etcétera, ¿no es cierto? Sí, pues, porque mira, a la larga, a través de la práctica, no se queda con lo que ha imitado de su maestro. A la larga va cambiando, ¿no? Claro, va evolucionando. Va evolucionando y va encontrando su propio camino, ¿no? Sí.
Pero para un espectador, digamos, más o menos informado, tus pinturas tienen mucha huella del profesor Suárez, de los trabajos del profesor Suárez. Me imagino que has sido uno de los pintores al que más has admirado por su técnica, por su personalidad, ¿no? Sí, es que en Lima había aprendido a escoger a sus alumnos. ¿Ya? Habían alumnos que no tenían mucho interés, por ejemplo, entonces el profesor Suárez un poquito que se aislaba, ¿no? Era muy disimuladamente, y habían alumnos que tenían ese gusto, esa desesperación de aprender, ahí el profesor se pegaba, ¿no? Era su engreído. Sí, pues prácticamente. Sí, sí. Entonces, de esa manera también hemos recibido su influencia. Claro, y su técnica. Su técnica y su forma de ser, ¿no? Era una persona bien sencillo, ¿no? No era petulante, ¿no? No era un artista, un pintor que se ponía laureles, ¿no? Sí, sí, sí. Del otro aspecto, digamos, de las pinturas que tienes tú, que tiene el profesor Suárez, el profesor Víctor Mongrut, etc., nos hace pensar, reflexionar sobre algo que se discute mucho, si existe o no pintura ayacuchana. Entonces, porque hay, si existiera una escuela ayacuchana, yo diría que esa escuela ayacuchana, esa es una opinión muy personal, esa escuela ayacuchana sería a partir de los paisajes, a partir de lo que se transcribe de la realidad que está rodeando o que rodeaba Ayacucho, ¿no? Como las calles, los portones que ha hecho el profesor Suárez. Entonces, ¿tú consideras que se podría traducir, por ejemplo, tu obra y la de Suárez, por ejemplo, como si fuese una especie de escuela ayacuchana de pintura? Podría ser, ¿no? Porque el afán mío, por ejemplo, es recuperar las cosas que están desapareciendo, ¿no? Por lo menos plasmarlo en el lienzo y que quede ahí, porque esto va a desaparecer. Y está desapareciendo, está invadiendo las construcciones de mal gusto, ¿no? Cajones hechos con ladrillo, cemento. La ciudad de Entonces no se mantiene. Esa de mantener la característica, ¿no? Que todavía queda, ¿no? El aspecto turístico. Yo he visto en Trujillo, los trujillanos tienen manejan otra política, por lo menos en el centro histórico de Trujillo. El color, la forma arquitectónica, acá no. Entonces, nuestra idea, nuestro criterio es siquiera mantenerlo en la pintura. Como una especie de testimonio. Testimonio de lo que existió y ahora ya no hay, ¿no? Sí, sí, entonces, que está desapareciendo. Entonces, por lo menos, como decía Delacroix, ¿no? Por lo menos lo pintaré, ¿no? Cuando no participó en la Revolución Francesa. Sí, pero por lo menos lo pintó. Por lo menos lo pintaré y pinta su libertad guiando al pueblo. Sí, 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 es un pintor francés Delacroix, ¿no? Sí. Sí, sí. Entonces, yo pienso que las pinturas de ustedes va a quedar así, de esa manera, como un testimonio de una cierta época, ¿no? Y de un Ayacucho que fue, ¿no? Sí, pues. Entonces, ahora para encontrar este tipo de pinturas que tú haces o hacía el profesor Suárez, hay que salir de Ayacucho, hay que ir a los pueblos pequeños, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí, sí, por lo menos ahora la tecnología nos permite, la cámara fotográfica, esas cosas, nos permite, porque antes eran artistas muy románticos, no se sentaba y dibujaba, hacía sus apuntes, ¿no? Ahora no, con la cámara fotográfica cosechas todo y haces lo que quieres en el taller. Así es. Porque la fotografía no es para copiarlo, ¿no? Sino es una referencia. Es una referencia. Sí. Eso es lo que yo hago. En nada se parece a estos temas cuando uno ve la fotografía. Claro. Lo cambio todo, el color, le agrego, le quito, eso es lo... Claro. La pintura es eso, ¿no? No es una copia, digamos, de la realidad, sino es una interpretación de la realidad. Es tu visión, la visión de Víctor Pomacanchari, como puede haber sido la visión del mismo tema de Víctor Mongrut, ¿no? Sí. Así es, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pintado con Mongrut ahí, los dos? Y salen dos cuadros diferentes, ¿no? Del mismo tema. Así es. Y bueno, o sea, esa es la generación. Entonces, más naturalmente que Willy nos va a hacer un montaje, una edición de tus pinturas. Por ejemplo, este cuadro, por ejemplo, es una especie de boceto, ¿no? Es un cuadro que ha salido
que ha salido inconcluso, podríamos decir así, no le ha gustado a Víctor, entonces ha hecho otro cuadro, ¿no? Entonces, y ha empezado así, de esta manera, y comienza así, ¿no? Entonces, y termina así. Miren ustedes la diferencia, si pueden ver la diferencia entre el primer cuadro y el segundo cuadro, ¿no? Entonces, hay el nivel de calidad, la terminación del cuadro, etcétera, ¿no? Entonces este cuadrito así ya no lo usa, ya como no lo va a terminar, inclusive está sirviendo ya para su laptop ahí, entonces así es, pero de aquí a unos años, Víctor, estos cuadritos van a tener su peso. Así que no lo botes, no lo sirvas, no te sirve para la casa del cuy, ¿no? Hay que guardarlo, sí, ¿no? Entonces, miren, entonces estos son cuadros, lo que está hablando Víctor, son cuadros justamente que está traduciendo, está testimoniando sobre unos músicos, ¿no? Que también van a ir desapareciendo, ciertamente. Ahora este tipo de músicos, por ejemplo, ya hay cada vez menos. Ahora son grandes conciertos así de chicha, etcétera, ¿no? Entonces eso es a nivel de paisajes. Entonces después vamos a ver probablemente más cosas de Víctor, como sus paisajes, esta calle, por ejemplo, no sé de dónde será este cuadro, ¿no? Entonces lo que yo personalmente percibo en tus trabajos, Víctor, es el gusto del detalle, la reflexión, digamos, el terminado, el acabado de cada pedacito del árbol, de las hojas, ¿no? De las calles, de las puertas, ¿no? Y tienes una luz particular, o sea, hay una luz aquí fuertes, juegas bastante con las luces, con las sombras y las luces, ¿no? En la mayoría de tus cuadros se nota eso, ¿no? Que vas, tú valoras tus cuadros a través de las luces, en realidad. No es plano, hay mucha profundidad, ¿no? Entonces, y hay unos primeros planos en la mayoría de tus cuadros y después se va alejando, ¿no es cierto? Entonces, un poco un cuadro, como que si uno quisiera entrar dentro del cuadro, uno podría caminar por tus cuadros, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco la intensidad del trabajo. Entonces uno de los ejemplos, después evidentemente mientras vamos conversando se va a ir editando, mostrando más pinturas de Víctor, ¿no? Entonces, Víctor, ¿cómo ves el futuro de la pintura, del arte ahora, inclusive ahora después de la pandemia? ¿En qué terminaremos los artistas? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, y en realidad no nos imaginamos, ¿no? Porque la realidad es cambiante, todos los días aparecen novedades. Hay artistas que se pegan mucho a la tecnología, ahora ya no pintan, incluso ya no hacen con el tradicional pincel, ¿no? Ya lo hacen en la computadora, le dan textura, un montón de cosas, ¿no? Entonces, siempre va a existir esta forma de ver la realidad, porque eso es parte de su personalidad del artista, ¿no? Uno no puede sentirse forzado a hacer otra cosa que no está dentro de uno, ¿no? A mí nadie me puede obligar a pintar un cubismo, ¿no? Nadie me puede obligar a hacer una tendencia. Estaría falseándome yo mismo. Me estaría mintiendo, ¿no? Entonces alguien dice, el artista tiene que ser sincero, ¿no? El artista tiene que ser sincero consigo mismo y con los demás. Así es. Yo creo que es eso. En todas las épocas ha sido así. Claro. El artista que ha sido coherente con lo que piensa, con lo que siente, es el artista, sus obras han quedado. Claro. Si lo haces sin sentir lo que estás haciendo, no. Ahora, ya para ir concluyendo, de hecho, tú acabas de decir algo importante, de que siempre va a existir esta manera de ver las cosas, claro, de transmitir, de testimoniar la realidad de Ayacucho. Yo creo que sí, pero lo que puede ir cambiando es la técnica, los materiales, ¿no? Sí. Pero la intención y el objetivo de todo artista es testimoniar sobre su época, ¿no? Sí. E inclusive ver el futuro, inclusive. Claro. O sea, por ejemplo, tú has dicho en tu entrevista un poco que esto va a desaparecer, eso es ver el futuro. Y de hecho,
y estás pintando algo que va a desaparecer. Claro. Esa es la importancia, ¿no? Sí. Entonces, gracias, Víctor, por acogernos en tu espacio donde salen tus paisajes, ¿no? Donde salen estos testimonios. Así que pienso que vamos a, probablemente la Galería Bicentenario organice una exposición, ojalá que termine esta pandemia, organice una exposición personal de tus trabajos. Realmente pienso que vale la pena mostrarlos esto de una manera presencial y para que sea más conocido por el público. Gracias, maestro.